Señor, gracias por este día y gracias, Padre, porque, Señor, tú no dejas de darnos dirección, Señor, en donde sea, en donde nos encontremos, Señor. Tu palabra siempre es fiel, siempre es vigente, siempre es eficaz, Señor. Y hoy nos encontramos con esta porción, Señor. Te rogamos que nos hables, Señor. Concédenos corazones humildes delante de ti, Señor, corazones que estén dispuestos a escucharte. Y no solo escucharte, Señor, sino entenderte. Y no solo entenderte, sino llevar a cabo las cosas que nos dices. Señor, quítame de en medio, Señor, que sea tu espíritu hablando, que sea tu palabra hablando. Y, Señor, que salgamos aquí, Señor, más enamorados de tu gloria, más enamorados de tu nombre, de quién eres tú y de lo que has hecho en nosotros, Señor. En tu nombre, Jesucristo. Amén. Puedes tomar tu lugar. Muy bien, mapa del sermón. Del versículo 15 al 17 vamos a dividir la porción en tres partes. La primera de ellas la nombré o lo vamos a nombrar, la precisión al andar o precisión al andar. Es importante este punto de precisión. La segunda es un musical celestial, del 5, 18 y 19, para terminar con el versículo 20, con un corazón agradecido. Entonces, a este punto, a partir del capítulo 5, versículo 1, es la tercera vez que el autor nos habla de un andar o repite este verbo de andar. No podemos separar, jamás podemos separar los textos, el texto que tú leas, ya sea en tu devocional o en la predicación, del contexto de predicaciones o de estudios anteriores. Este andar del que vamos a hablar no está separado al mismo andar que vimos con el hermano Eliud de andar en amor. Tampoco está separado del andar que vimos con el pastor Quique, de andar como hijos de luz. De hecho, este andar está subordinado a andar como hijos de luz. Si nos regresamos un poco al versículo 13, el texto está haciendo un contraste entre luz, tinieblas, está diciéndote, ¿sabes qué? Tú ya no eres tinieblas, tú eso fuiste hace tiempo, pero ya no así. Y te está exhortando a no conducirte como alguien que se conduce en tinieblas. Y dice así: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Y después cita una parte de un canto y dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y justo ahí es en donde empieza el mirad pues de nuestra porción de la noche. Entonces, todo lo que veamos está a la luz del porque estás iluminado por Cristo, ahora las cosas son de esta forma. Entonces, no podemos hacer ese como desencadenar o desconectar que lo que veamos hoy es porque has entendido que Jesucristo es esa luz que tus tinieblas necesitabas, que la identidad que Dios te da, te arranca de esas tinieblas, te ilumina y no solamente en una cuestión espiritual, decía el pastor Quique, sino en una cuestión de entendimiento. Tú ya sabes cuál es la voluntad del Señor y cómo el Señor te va a estar guiando. Entonces, mirad pues. Mirad pues con diligencia, eso está en la Reina Valera, en la NBLH dice, por tanto tengan cuidado, en la NTV dice, así que tengan cuidado. Este mirad es muy particular porque es una llamada de atención para ti y para mí. ¿Sabes qué? La luz estamos ya en un punto en donde Pablo está hablando a creyentes, está hablando a la iglesia, está diciéndole, ¿sabes qué? Si es verdad que Cristo te ha iluminado, entonces ten cuidado, ten mucho cuidado. Mira cómo te comportas, cómo vives. Entonces, empezamos en una dinámica de autoexaminación o autojuicio, no en el sentido de condenación, sino en un de estudio. Y el texto te está diciendo, mirad pues con diligencia, ten cuidado. Cómo vives, cómo haces, cómo hablas, cómo te conduces, cómo te relacionas. Mírate, estúdiate. En la escuela de ministerio tuve un profesor de griego, Franklin García, y una de las cosas que más me quedaron marcadas de él es algo que no tiene que ver con griego. Nos decía, ¿saben qué, muchachos? Ustedes como personas en el ministerio tienen que hacerse expertos en ustedes mismos. No en una cuestión ególatra, sino en una cuestión, necesitan saber cómo es que fallan y cómo es que pecan ustedes.
Tienen que examinarse al punto en que ustedes mismos sepan a qué tentaciones son más susceptibles, a qué tentaciones son ustedes como más retados, en dónde ustedes necesitan correr al Evangelio y estúdiense a sí mismos, a ustedes mismos, nos decía. Y este texto soporta lo que ese pastor nos decía. Ahora bien, una nota de balance. Cristo te ha iluminado. Si es verdad que Cristo te ha iluminado, si has entendido el Evangelio, si has entendido que Jesucristo fue a una cruz para justificarte de tus pecados, resucitó al tercer día para confirmar cada una de las cosas que Él dijo acerca de sí mismo y hoy reina sobre ti y sobre todas las cosas, si has entendido todo esto, entonces tú te cuidas y tú miras y tú pones atención en cómo andas, no por miedo. Y decimos, es porque Cristo ilumina nuestras vidas que nosotros tenemos cuidado, no como hijos temerosos de un papá que nos va a regañar, sino como hijos amados, Efesios 5, 1 y 2. No como quien anda en obscuridad, sino como quien se sabe en la luz, Efesios 5, 7 y 8. Esto es algo que ya hemos estudiado en anteriores miércoles. Tú no tienes cuidado de ti mismo por miedo, tú tienes cuidado de ti mismo por la identidad que ahora tienes. Esto es muy importante. Tu identidad te da para que tú puedas examinarte y por qué haces lo que haces, cómo haces lo que haces. Ahora bien, el mirar o el que tú te tengas cuidado tiene un calificativo bien importante y es con diligencia. En el original podemos traducirlo como con exactitud y con precisión. De ahí viene el título de esta pequeña porción, con precisión, con exactitud. Y bueno, para no hacer las cosas muy aburridas, voy a poner dos ejemplos. El primero de ellos está en esa paleta de colores. Y yo sé que la mayoría de los hombres, porque hay quienes sí, no va a poder identificar con exactitud, con precisión, cuál es el color salmón. En cambio, las mujeres tienen un don de que ellos saben cuál es el color salmón con exactitud, con precisión, de entre toda esa gama de colores, o la mayoría, no quiero generalizar. Hay una exactitud en esto, una precisión. ¿Sabes qué? No es rosa claro, no es anaranjado claro, tampoco es fuchsia, es salmón. A esa exactitud nos referimos, a una exactitud en donde no hay error, una precisión. Ahora bien, para los hombres, hay otro ejemplo. ¿Puedes correr el video, por favor? Esta es una jugada de Tom Brady de la temporada antepasada. Ese pase está tasado como el tercer mejor pase de este. Ok, este pase está tasado como el tercer mejor pase de Tom Brady. Y a lo que los quiero llevar es a este punto otra vez, exactitud, precisión. Bueno, me van a entender, este pase fue lanzado desde la yarda 44 de los Patriotas y duró más o menos 56 yardas el pase, más o menos. Al momento de pasar tomar el balón y hacer el pase, Brady tenía 2.529 metros cuadrados enfrente de él. Eso es una extensión de terreno bastante amplia. Para poner un objeto de 11 pulgadas en las manos de su corredor o de su receptor en medio de dos defensores. Ahora bien, Dani, esto no es una clase de deportes, es una predicación, sí, pero quiero llevarte a esto, exactitud, precisión. Mira con exactitud, mira con diligencia. Ahora, en los dos ejemplos hay muchas opciones. Muchas opciones de color, muchas opciones de rosado, muchas opciones de anaranjado y en medio el color salmón. En este ejemplo que les puse del fútbol americano, había otros receptores, pero esa era la mejor opción. Había un gran campo alrededor de él, pero logró poner el balón en donde él podía cacharlo sin que los defensores pudieran atacarlo o interceptarlo. Dios no es así contigo. Dios te pone solo dos opciones para que puedas ser exacto.
Dios no te deja a la deriva y te da solo dos opciones en el texto. Te dice, no seas necio, mira cómo andéis, no como necios, sino como sabios, no como ignorantes, insensatos, tontos, sino como sabios, instruidos, experimentados. Y empieza a hacerte una recomendación el texto, un contraste nuevamente. Ya no es entre luz y tinieblas, ya es entre necio y entre sabio. Y empieza a decirte, ¿sabes qué? No, tú ya no perteneces a ese club, ya no perteneces a ese campo, ese conjunto. Tú ya perteneces a al de sabios. Y empieza a calificar lo que está diciendo, aprovechando bien el tiempo. Te está diciendo, sé sabio, aprovecha bien el tiempo. Esto es redimiendo el tiempo, sacando lo mejor de él, sacando el mejor provecho de él, porque los días son malos, los días que envuelven a la iglesia, tanto al momento de escribir Efesios como hoy, son días malos, son días perversos. Y la palabra te está diciendo, tú tienes que ser sabio en esto. Tú no puedes ser necio ya. No es una buena idea ir para allá. Pero la pregunta es esta, ¿cómo ser sabio en lugar de necio entonces? ¿Cómo es aprovechar bien el tiempo? ¿Cuál es la medida de esa precisión de la que la palabra habla? De esa exactitud, esa diligencia que deberíamos de tener. Gracias a Dios por el siguiente versículo. Repite otra vez, por tanto, no seáis insensatos, haciendo como una repetición, pero esta vez, en vez de decir sabio, hace una descripción de alguien. Alguien que es entendido de cuál es la voluntad del Señor. Entonces la palabra no te deja a la deriva, no solamente te da dos opciones y te pide que vayas hacia una, sino te explica cómo llegar a esa una, entendidos de la voluntad del Señor. Pregunta, hermano, ¿sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida hoy? No hace 20 años, no hace 15 años, ni siquiera hace 2 meses, hoy. Eso hace la diferencia. Eso hace la diferencia entre que tú, aún con el contexto en el que venimos, tú puedas empezar, aún siendo hijo de luz, empezar a neciar, empezar a, como diría Proverbios, desviarte hacia tu izquierda o derecha en una no voluntad de Dios. Entonces, ¿cuáles son los deseos? ¿Cuáles son las intenciones? ¿Cuáles son las instrucciones de Dios para ti? Acompáñame, por favor, a Lucas 7, 46, 49, por favor. Siete. Seis, perdón, estoy equivocado, es Lucas 6, versículo 46. Es Jesús hablando y poniendo como la base es la base de tu relación con Dios en tanto obediencia y su relación con ser necio o sabio. Entre tanto tu desobediencia y la relación de eso con ser necio o sabio. Y dice así, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Es semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande su ruina. En otras porciones dice, ¿sabes qué? Te voy a decir que este primero es semejante a alguien sabio. Y esta persona que escucha pero no hace es un necio, es un insensato. Esta semana
respecto al sermón hablaba con mi esposa y le decía, ¿sabes qué? Es interesante, yo he conocido personas que son muy inteligentes, ya sea matemáticamente, ya sea emocionalmente, ya sea en cuestión relaciones o diplomáticamente, pero ellos son astutos, inteligentes. Pero aún así estas personas, según la Biblia, si no hacen lo que la palabra dice, lo que Dios les está instruyendo, la palabra le dice necios. Entonces, no sé en qué punto estés. A lo mejor hasta este punto tú has podido decir, ¿sabes qué? Yo llevo mi cristianismo a mi manera, porque pues sí, o sea, voy los miércoles, voy los domingos, escucho algo y eso ya me hace cristiano. El hecho de que ya me conozcan en Horizonte, eso ya me hace cristiano. Ya soy un buen cristiano, soy alguien sabio, alguien que Dios describiría como alguien que tiene pericia, que tiene astucia, que entiende su voluntad. Pero cuando le preguntas a esta persona, oye, ¿y cuál fue la última instrucción que Dios te dio? ¿Y qué has hecho al respecto? Y esta persona te dice, ¿puedes orar? ¿Qué puedes decir a la luz de lo que estamos viendo de esta persona? ¿Qué puedes decir de ti? Y a esto nos lleva este texto, al menos esta primera porción. A esta necesidad de ubicarnos en dónde estamos. A esta necesidad de ubicarnos en cuál fue mi última instrucción de parte de Dios. Cuál es su voluntad que Él me ha revelado en su palabra y qué estoy haciendo al respecto. Si hoy Jesús estuviera al lado mío y estuviera describiéndome, ¿cuál de los dos personas que construyeron sería la persona con la cual me compararía? ¿Cuál sería? Y ojo, esto no es un regaño, esto es simplemente vernos en el espejo de la palabra, vernos cómo estamos, con la única finalidad de que tú puedas regresar a los pies de Cristo, arrepentirte y empezar a escuchar su voluntad. Y una vez escucharla, hacer su voluntad. La palabra es entendido, ¿sí? Cuando te empiezas a excavar esto, no solamente alguien que sabe, porque si ponemos atención en el texto que acabamos de leer en Lucas, la persona que desobedeció también sabía, pero no entendía, no abrazaba, no comprendía, no aprendía en el sentido de que lo abraza y lo lleva a cabo. Esa persona simplemente escuchó, supo, en realidad supo, pero no hizo nada al respecto. Entonces, la precisión al andar, aprovecharemos bien nuestro tiempo en función a cuánto de este tiempo dediquemos no solamente a entender, sino a conocer y reaccionar a la voluntad de Dios. Entonces, cuando estás en consejería, cuando estás en un grupo pequeño, cuando estás inclusive entre amigos y te dicen, oye, ¿qué Dios te ha hablado? ¿Qué estás haciendo en tu devocional? La primera pregunta que normalmente hace el pastor y los líderes es, ¿qué te ha dicho Dios? No es de gratis. No es porque se nos ocurrió. Es porque nosotros no tenemos la respuesta. Dios sí. Y tú necesitas aprender a encontrar esa respuesta en la palabra. Y para eso estamos, para servirte en eso. Pero es Dios quien te instruye. Es Dios quien en esa nueva identidad de la cual hablamos en Efesios, te entrena para que puedas escuchar y entender su propia voluntad. Y así puedas andar reflejando en tu actividad la identidad que Él te dio. No es algo que hacemos los cristianos. Es algo que hacemos los que amamos a Dios. Punto. No pierdas de vista esto. Andar sabiamente se trata de buscar y conocer, entender a Dios. Ahora bien, hay dos reacciones para esto, según yo. Puede haber más. Primera, verlo como una carga. Verlo como un tengo que. Tengo que pararme a las 6 o 7, tengo que mover toda mi agenda para escuchar a Dios, para leer la palabra, tengo que venir a más discipulados, tengo que. O el puedo levantarme a las 6 de la mañana, puedo alzar mi voz y saber que el Dios del universo me escucha, puedo integrarme a un grupo pequeño, un discipulado, para conocer más de este Dios.
Tengo acceso a este Dios. Tengo acceso a que su consejo sea el consejo que me guíe. Tengo acceso a promesas como que Él ponga sus ojos, pose sus ojos sobre mí, que puede como enseñarme el camino que yo he de andar. Es un privilegio. El hecho de que podamos leer esto es un privilegio. El hecho de que tú puedas abrazarlo es un privilegio. Es una gracia que el Evangelio en tu nueva identidad te da. Y nosotros la desperdiciamos no disfrutando eso. El hecho de que te empujemos tanto a leer la palabra, ora, pasa tiempo, mueve tu agenda en pro y en función de lo que Dios dice, no es de gratis, es por tu bien. Y es un comentario que yo repito bastante. Dios es un Dios que busca siempre su gloria, pero cuando entiendes que su gloria te conviene, que su gloria y buscar su gloria es bueno para ti, todo cambia, tu cristianismo cambia. Porque es, ¿cómo voy a mover yo mi agenda, mis tiempos para leer la palabra? No es así, yo voy a mover todo lo que tenga que hacer para conocer a este Dios. Porque Él me va a decir qué tengo que hacer con mi esposa, cómo tratarla. Más adelante vamos a ver eso, justo las próximas predicaciones se tratan de eso. ¿Cómo tengo que tratar a mis hijos? ¿Cómo tengo que tratar a mis padres? Si me muevo de casa o no. Todo eso lo puedes encontrar en una relación continua en la palabra de la voluntad de Dios. ¿Hasta aquí vamos bien? Bien. Precisión al andar. Aun cuando por ser una carta a una iglesia, tú puedes encontrar que está escrita en plural. El texto se refiere a un colectivo, una iglesia. La diligencia de la que habla debe ser aplicada prioritariamente a uno mismo. Porque debo de hacer esa nota de balance. Dios no te manda a mirar con diligencia cómo anda tu vecino. Mira con diligencia cómo anda la persona que te cae mal. La instrucción es para ti. La instrucción es para que tú te la apropies y tú te veas en este espejo tú. Mateo 7, 1 al 5 es Jesús diciéndote, ¿sabes qué? Necesitas sacar una viga que está en tu ojo antes de que siquiera tratar de ayudar a la pajita de tu hermano. Y entonces todo esto empieza a tener sino una aplicación en tu vida real. No solamente es conocer a este grandioso Dios, es exponerte delante de este grandioso Dios. Que su voluntad empiece realmente a hacer eso, su voluntad. Romanos 8, 28 y 29 es uno de los versículos más repetidos, pero es en donde yo puedo encontrar la voluntad de Dios para cada cristiano. ¿Y cuál es? No es que todas las cosas funcionen para bien, eso solamente es un medio. Es para que al final de eso, tú y yo seamos pequeños hermanos de Cristo. Y aún así, en eso, encontremos plenitud en el hecho de ser hermanos menores de nuestro Señor. Y así Él se lleve toda la gloria. Pero insisto, esa gloria es buena para ti, es buena para mí. Entonces, por favor, no salgas de aquí diciendo, ¿sabes qué? Voy a mirar más detenidamente a mi esposo o a mi esposa. Mírate más detenidamente, diligentemente a ti. Muy bien, siguiente parte del sermón, un musical celestial. Regresemos a Efesios, por favor. Tengo dos muy buenos amigos que les encantan los musicales, les encantan. Realmente yo todavía no les entiendo porque no me gustan, pero les encantan y cada vez que van a uno traen un imán y su refrigerador está lleno de imanes de musicales. Y según este versículo, y ahorita te voy a explicar por qué, a Dios le gustan los musicales. Dice así, versículo 18, no os embriaguéis con vino, usa este contraste para decir, en lo cual hay disolución, hay desenfreno, hay locura o libertinaje, y hace un nuevo contraste en la actividad de tu identidad, en más bien sed llenos del Espíritu Santo.
Y al ser llenos del Espíritu Santo, nosotros podemos cantar con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Y tú puedes preguntarte, ok, Dani, entonces si una persona que no conoce Horizonte o no conoce una iglesia bíblica, que busca a Cristo, al entrar al edificio tienen que ver un musical de Broadway en donde todos se hablan con salmos y en cada una de sus frases entonan y dicen cosas con rima. No debe de ser así. Pero quiero que observes esto. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y después califica estas tres cosas de una forma más profunda. Cantando y alabando al Señor, ¿en dónde? En vuestros corazones. El musical no es para ti y para mí. El musical es para Dios. Si bien salmos, himnos, cánticos espirituales nos llevan a un lenguaje o a un vocabulario bíblico, el texto está persiguiendo esto, que cada vez que tú hables, que tú te comuniques con la iglesia, porque es una de las primeras como acercamientos en todo el capítulo, bueno, no en todo el capítulo, bueno, sí, en todo el capítulo a una vida en comunidad o iglesia. A la hora de tú hablar, Dios debería de escuchar un canto o una alabanza en tu corazón. Y eso pone la vara. Y la pregunta es, ¿qué escucha Dios de tu corazón, no de tus labios? Porque en efecto, puedes estar aquí, tener un vocabulario bíblico, poder decir que haces las cosas bíblicamente, pero en tu corazón tener motivos incorrectos o motivos desviados. ¿Cómo se ve un corazón con motivos correctos? Un corazón que desde el fondo, su intención ni siquiera es la persona, es cantar y alabar al Señor. Entonces, sí hay un musical, pero no es para ti y no es para mí, es para Dios. E insistimos, si todas las cosas que hacemos son para su gloria, tu lenguaje también, tu forma de comunicarte también, tu forma de interactuar con la iglesia también. Y para ir aterrizando, al menos completando la porción, dice el versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos muy bien. Dos cosas. El siempre y el todo nos dan una marca muy importante. El siempre nos hace ver que el agradecimiento no es cada vez que nos va bien. Él siempre nos hace una pauta de que ese agradecimiento es continuo, a todo momento. Cuando nos va bien, cuando nos va mal, el texto nos está llevando, ¿sabes qué? Si tú tienes una nueva identidad, si tú ya andas como hijo amado, si tú ya andas como hijo de luz, como en esa luz tú ya sabes que tienes que tener precisión o cuidado con qué, de la forma en que te conduces o vives, y aún así tú sabes que el comunicarte con otros debería de alabar o cantar al Señor. Una característica más de esta identidad es un corazón agradecido, un corazón que da gracias a Dios continuamente. La palabra no dice como dar siempre gracias a Dios cuando las cosas van bien. No, es en todo. Cuando tienes una instrucción en contrario, cuando no te gusta lo que te dice el pastor, cuando no te gusta lo que Dios dice, es gracias Dios por esto. Hoy no me fue bien en la oficina, Señor, gracias por esto. Entonces no solamente es siempre, también dice por todo, al Dios y Padre. Y ahí pone una nota. Siempre y todo nos hacen ver que todo y siempre viene de parte de Dios. Cada cosa que pasa siempre y todo viene por parte de Dios. Es a Él a quien le agradecemos. Y tú dices, es que Dani, tú no entiendes.
Yo he pasado por cosas que tú ni siquiera te imaginas. Y sí, quizá yo no pueda imaginarme el dolor, el sufrimiento o las cosas que tú has pasado, pero Dios sí. Dios sí las entiende. Es más, Dios las firmó, Dios las autorizó. Lo que yo sí sé es que Dios promete que eso va a utilizarlo. Dios no va a desperdiciar ni siquiera un gramo, un mililitro de lágrimas tuyas. Cada una de las cosas por las que te hace pasar tienen un propósito. Muchas veces, y por nuestro necio corazón, es humillarnos. Pero aún así nosotros podemos unirnos a David y decir, ¿sabes qué? El hecho de haber sido humillado es bueno, me fue bueno. Y ahora entiendo por qué Dios me hizo pasar por lo que pasé. Entonces vamos a hacer una recapitulación rápida. Venimos desde capítulo 1, Dios diciéndote todo lo que ha hecho por ti, cuánto te ama, cuánto Él orquestó para que tú lo conocieras, para ser adoptado, para que tú fueras para su gloria, para que tú entendieras, ni siquiera entendieras solamente, sino conocieras su gloria, y te empieza a marcar tu identidad, y de repente empieza a hablarte de que esa identidad debe de verse reflejada en una actividad. Y eso está bien, pero no quiero como dejar como el púlpito o este sermón sin decir esto. Esa división es correcta, totalmente correcta. Pero si pones mucha atención, Efesios jamás deja de recordarte quién eres antes de darte una instrucción. Aunque los capítulos 1, 2 y 3 ya pasaron, capítulo 4, 5 y 6, todo el momento te va a recordar quién eres. A todo momento. Entonces, aun cuando capítulo 5 se trata de instrucciones, empieza diciéndote, ¿sabes qué? Tú eres un hijo amado, tú eres un hijo de luz. ¿Y por qué eres un hijo de luz? Porque estás iluminado, entonces puedes hacer y entender todo esto. No pierdas de vista que todo esto se trata de quién te crees que eres, quién eres. No pienses que tú vas a poder hablar con tu hermano y desde tu corazón alabar al Señor. O tú puedes llegar aquí y decir en tu grupo de vikingos, ¿sabes qué? Yo me he examinado y llegué a la conclusión de que soy una persona perversa, un avaro, un codicioso, etc., sin la identidad que Dios te da en Jesucristo. No pienses en ningún momento que vas a poder solo. No pienses en ningún momento que todo esto de lo que estamos hablando es algo posible sin que recuerdes el Evangelio, sin que recuerdes lo que Dios dice que ya eres. Y entonces empezamos a hacer preguntas de aplicación. Solo son 3, una por cada porción. La primera es esta: ¿mi agenda es congruente con las instrucciones de Dios en mi vida? ¿Cómo está repartida tu semana? ¿Cómo está repartido tu tiempo? O sea, lo de agenda y son términos que usamos mucho aquí, pero bíblicamente te está diciendo, aprovecha bien el tiempo. Entonces, tu tiempo refleja las instrucciones, o el uso de tu tiempo refleja las instrucciones de Dios en tu vida. Entonces empiezas a notar. Y 2, parte de la música celestial. ¿Qué es lo que Dios escucha? No de tus labios, gracias. No de tus labios, sino de tu corazón. Si hubiera un megáfono de lo que hay en tu corazón cada vez que hablas, ¿qué tan congruentes serían tus palabras con esto? Y ni siquiera congruentes. ¿Qué tantas canciones y alabanzas encontrarías a Dios? Y punto número 3, un corazón agradecido. ¿Cuál es tu primera reacción ante el todo de Efesios 5:20? Desde tu trinchera, desde donde Dios te tenga. Cuando te digo que todo lo que estás viviendo, lo bueno, lo malo, lo peor, lo mejor, viene parte de Dios,
¿qué sale de tu corazón? ¿Cuál es tu primera reacción? ¿Es un gracias? Entonces, vamos a quedarnos con esto, con estas 3 preguntas. Creo que tenemos suficiente para como mitad de semana. Ahora bien, por favor, acompáñame a la cita que decíamos hace rato de Romanos. Con esto vamos a cerrar. Romanos 8. ¿Por qué? Porque en algún momento de la semana tú te vas a dar cuenta de lo que salió en tu corazón fue una alabanza no para Dios, sino para ti. ¿Por qué? Porque en algún momento del mes tú te vas a dar cuenta de que toda la semana la inclinaste hacia algo que no era Dios. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, tú en vez de dar gracias por algo a Dios, vas a dar gracias a alguien más. A eso no puedo decir otra cosa, es pecado, sí es pecado en contra de este texto, pero quiero darte una nota de esperanza en esto. Porque el hecho de que tú tengas la identidad que Efesios dice que tienes, no significa que de aquí en adelante de 100 vas a acertar 100. Y quiero que abraces esto. Necesitas arrepentirte, necesitas cuando te ubiques en esto, como correr a Cristo, pero correr a Cristo no condenado, sino sabiendo que Él ya hizo todo esto que tú tendrías que estar haciendo. Y que todo lo que tú tendrías que estar haciendo, que Él ya hizo, Dios lo imputa a ti o lo atañe a ti por medio del Evangelio. Tú estás en proceso. Eres una obra no terminada. Y leemos, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios tiene una voluntad particular en tu vida hoy, tiene instrucciones para tu vida hoy, pero tiene una voluntad general para tu vida, y es esta, que tú te parezcas más a su Hijo. Entonces, ten esperanza. Entonces, vamos a orar. Te pido que tomes 5 minutos y reflexiones en estas 3 preguntas. Y te pongas a cuentas con Dios. Él está ahí, Él ya tiene una voluntad para ti. Y si no le has hecho caso, créeme, va a volver a decírtelo. Tú necesitas regresar a esa última instrucción. Si de tu corazón no sale agradecimiento, créeme, el Señor tiene esperanza para lo que sea que está atorando ahí, amargura, coraje, ira. Entonces, vamos a orar. Señor, gracias por este día y gracias por esta porción, Señor. Gracias por tus instrucciones y gracias por tu voluntad, Señor. Gracias por esa cruz, gracias por el Evangelio, Señor, por el cual nos haces tener acceso a ti, Señor, a conocerte, a conocer tu carácter y al conocer tu carácter poder imitarte. Y al imitarte, Señor, poder ser agradecidos contigo. Y al imitarte, Señor, poder tener una agenda que comunique tu gloria, que comunique que tú eres, Señor. Y al imitarte, Señor, poder cantarte desde el fondo de nuestros corazones todo el tiempo, cantarte y alabarte. Porque tú eres digno de eso. Señor, porque tú reclamas eso. Y antes, muertos en delitos y pecados, no podíamos hacerlo. Pero ahora en ti, Jesús, tenemos eso. Podemos disfrutarte, podemos alabarte. Entonces, Señor, te ruego que tu Espíritu, Señor, hable en el corazón de mis hermanos, que redarguya, Señor, sus corazones, que los lleve a esperanza, a los abatidos, Señor, que los lleve a consuelo, Señor. Y que todos aquí podamos disfrutar de ti esta noche, Señor. Saber que tú tienes una voluntad para nosotros. En tu nombre, Jesucristo. Amén. Quédate ahí 5 minutos, 3 minutos, ponte a cuentas con Dios. Y al terminar, levántate y adora con nosotros.